Hola queridos estudiantes, me alegra poder seguir compartiendo conocimientos matemáticos de interés para su desarrollo intelectual. Les acompaña su maestro y amigo Iván Tejeda. En nuestra clase anterior aprendimos a efectuar la potenciación de números complejos en forma binómica y también a representar dichos números en el plano complejo. Hoy aprenderemos acerca de los elementos de dicha representación gráfica. Estos elementos son el módulo y el argumento de un número complejo. Además, para concluir esta unidad, conoceremos algunas aplicaciones de los números complejos en la vida cotidiana. Módulo de un número complejo. El módulo o valor absoluto de un número complejo corresponde a la distancia en el plano gaussiano entre el punto hallado y el origen del plano en 0,0. El módulo se designa como valor absoluto de z. Si se aplica el teorema de Pitágoras al triángulo formado por las coordenadas de un número complejo, como se ve en la siguiente gráfica, se obtiene la fórmula para calcular el módulo de un número complejo. Dicha fórmula es R igual al valor absoluto de z igual a la raíz cuadrada de a a la 2 más b a la 2. Calculemos entonces el módulo del complejo 3 más 4i. Debemos recordar que se hace con la fórmula R es igual al valor absoluto del complejo dado, que va a ser igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, identificamos cada elemento de la fórmula en nuestro ejercicio o nuestro número complejo. En este caso, la parte real es A y la parte imaginaria sería B. Entonces decimos que R va a ser igual al valor absoluto de Z o del complejo, que es igual entonces a la raíz cuadrada de A al cuadrado, que sería 3 elevado a la 2, más B al cuadrado, que sería 4 elevado a la 2. De este modo, R va a ser igual al valor absoluto de Z, que es igual a su vez a la raíz cuadrada de 9, 3 por 3 es 9, más 4 por 4 sería 16. En este caso tenemos a R igual al valor absoluto de Z, que sería igual a la raíz cuadrada de 9 más 16, 25. De este modo tenemos que nuestro módulo va a ser igual al valor absoluto de z, que sería igual a 5. Vamos a identificar ahora nuestro número complejo en el plano gaussiano o en el plano de los complejos y grafiquemos nuestro número. Tenemos a 3 más 4i, 3 en la línea de los reales o en el eje de los reales y calculamos 1, 2, 3. 3 como real, y para la parte imaginaria tenemos 4, sería 1, 2, 3, 4. Procedemos a graficar y tenemos 4 en la parte imaginaria y 3 en la parte de los reales. Quiere decir que nuestro punto 3 más 4i está ubicado en el primer cuadrante. Ahora vamos a graficar de inmediato el resultado que obtuvimos al calcular el módulo, que es 5. Y ese 5 lo vamos a trazar de la siguiente manera. Nos vamos a ubicar en el origen de coordenadas, que es el punto 0,0, y vamos a trazar una recta desde el 0,0 hasta el punto encontrado. Quiere decir que tenemos ahora una recta que va desde el origen, no en trazos, sino una recta continua, y este valor es 5, que es el módulo encontrado de nuestro número complejo 3 más 4i. Si se fijan,
tomando la línea que va desde el origen hasta el 3 en los reales y la línea que va desde el punto hasta el 4 en la parte imaginaria, vamos a tener aquí formado un triángulo rectángulo. Quiere decir que lo que hemos hallado es como si fuera la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Hallemos ahora el módulo de estos dos números complejos. Claro está, expresado como valor absoluto. Tenemos en el primero 1 más 3i, que va a ser igual a la raíz cuadrada de a, que en este caso es 1, elevado a la 2, más b, que en este caso es 3. Recuerden solamente el coeficiente de la parte imaginaria. Sería 3 elevado a la 2. Eso va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 por 1 es 1, más 3 por 3 es 9, igual a la raíz cuadrada de 10. En este caso, como no tenemos un número que tiene una raíz cuadrada exacta, lo pueden dejar expresado como raíz, o si quieren le sacan la raíz, que va a dar aproximadamente 3.16. Para el caso del segundo número complejo, 2 menos 3i, también expresado como valor absoluto, tenemos que es igual a la raíz cuadrada de 2 a la 2. Recuerden que la parte real es a en la fórmula, más menos 3 a la 2. Aclaramos, más por la fórmula, que es la suma de los catetos de un triángulo rectángulo, y aquí tenemos menos 3 porque la parte imaginaria está negativa. Esto entonces a su vez va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por 2 es 4, menos por el exponente va a ser más, 3 por 3 es 9, entonces tenemos más 9, igual a la raíz cuadrada de 4 más 9 sería 13, igual que en el ejercicio anterior, lo pueden dejar expresado como raíz de 13 por no tener raíz exacta, o le pueden sacar la raíz, que es aproximadamente 3.61. Luego de haber calculado el módulo de estos dos números complejos, te invito a graficarlos en el plano gaussiano, como lo hicimos en el ejercicio anterior. Argumento de un número complejo. El argumento de un número complejo es el ángulo positivo, el cual gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, que forma el vector con la parte positiva del eje real. Se designa por argumento de z igual al ángulo y se calcula mediante las siguientes fórmulas, dependiendo el cuadrante en el que se ubica el número complejo. Fórmula para hallar el argumento si el número complejo se encuentra en el primer cuadrante. Ángulo es igual, argumento de z igual a arcotangente de b sobre a. Fórmula para hallar el argumento si el número complejo se encuentra en el segundo cuadrante. Ángulo es igual, arcotangente de b sobre menos a. Entonces el ángulo es igual al argumento de z, que será igual a su vez a 180 grados menos el ángulo hallado. Una de las ramas principales de las matemáticas es el cálculo. El cálculo estudia la variación y el movimiento. Posee múltiples aplicaciones en la ingeniería, física, economía y estadística. Dos pioneros del cálculo fueron los matemáticos Isaac Newton y Gottfried Leibniz, quienes sentaron las bases para que el cálculo se desarrollara como disciplina moderna a partir del siglo XVII. El cálculo permite estudiar el movimiento de cuerpos, así como el crecimiento de una cantidad en el tiempo. Además, permite predecir las órbitas de los planetas y de los satélites, las corrientes marinas, la dinámica de la atmósfera. Los usos del cálculo en la vida moderna son innumerables. En la clase de hoy haremos una introducción al cálculo, empezando por uno de sus conceptos más elementales, el límite de una función. ¿Recuerdas qué es una función? Una función es una relación entre dos magnitudes, de tal manera que a cada valor de la primera le corresponde un único valor de la segunda llamada imagen.
Ejemplo, el precio de un viaje en taxi viene dado por Y es igual a 0.5x más 3, siendo x el tiempo en minutos que dura el viaje. Como podemos observar, la función relaciona dos variables, x y y. X es la variable independiente y y es la variable dependiente. Depende de los minutos que dure el viaje. De este modo, podemos conseguir los valores de y aplicando valores a x. Para x igual a 0, la función y igual a 0.5x más 3 será igual a 3. Para x 10, y valdría 8. Para x 20, y valdría 13. Y para x 30, y valdría 18. Hemos hallado la variable dependiente y, sustituyendo los valores de la variable independiente x en la función. Y igual a 0.5 por 0 más 3 sería igual a 3. Para y igual a 0.5 por 10 más 3 sería igual a 8. Para y igual a 0.5 por 20 más 3 sería igual a 13. Y para y igual a 0.5 por 30 más 3 sería igual a 18. Las funciones se representan sobre unos ejes cartesianos para estudiar mejor su comportamiento. En este caso, el costo del taxi está calculado en base al tiempo. Sin embargo, puede hacerse ese mismo cálculo alterando los valores de la función y cambiando las variables. Por ejemplo, en vez de tomar en cuenta el tiempo, que se haga en base a la distancia recorrida. Lo mismo sucede con las compras por Internet. El cobro del envío está calculado en base a peso o volumen del artículo, una de dos variables para calcular el costo final, más el costo del impuesto en caso de que aplique. Ya teniendo claro lo que es una función, vamos a explicar en qué consiste el límite de una función. Límite de una función. El límite de una función en un punto es el valor al que se va aproximando esa función cuando x tiende a un determinado punto, pero sin llegar a ese punto. Se representa de la siguiente manera. Límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a L. Significa que cuando x tiende al punto x sub 0, el valor de la función se va aproximando a L. Por tanto, el límite de esa función cuando x tiende a x sub 0 es L. Gráficamente quedaría de la siguiente manera. Si te das cuenta, conforme nos vamos aproximando al valor x sub 0 en el eje x, en el eje y, el valor de la función se va aproximando al valor L. X puede tender a cualquier valor desde menos infinito hasta más infinito, ambos incluidos, y el límite de una función también puede ser desde menos infinito hasta más infinito, ambos también incluidos. No hay que confundir el límite de una función con el valor de una función en punto, que es el valor que tiene la función justo en ese punto. Bienvenido a la clase de física de sexto de secundaria. Espero que estés muy bien. Soy tu profesora Sonia García. Te sugiero el uso de mascarillas y mantener distanciamiento social para preservar la salud. En nuestra clase de hoy estudiaremos en el tema de los fluidos el principio de Arquímedes, para lo que debemos lograr buscar, analizar y evaluar las evidencias que dan respuestas a problemas y fenómenos naturales, comprendiendo el alcance de los conceptos, modelos, principios, teorías y leyes. Comunicar sus resultados utilizando el lenguaje científico y tecnológico. Aplicar los procedimientos científicos y tecnológicos para solucionar problemas o dar respuestas a fenómenos naturales.
construir, ensamblar y explorar objetos, herramientas y estructuras, proponiendo mecanismos y modelos que le permitan dar respuestas a situaciones y problemas. Arquímedes descubrió que el empuje es el peso del fluido desalojado y lo enunció de esta forma: que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido estático e incompresible será empujado con una fuerza igual al peso del volumen de fluido desplazado por dicho objeto. O sea, que todo cuerpo sumergido en un fluido sufre una fuerza o empuje vertical y hacia arriba igual al peso del fluido que desaloja la parte sumergida del cuerpo. Entonces, ¿qué ocurriría si el fluido es el agua? Ocurre que el empuje ascendente es igual al peso del agua desalojada o fuerza de empuje. La fuerza de empuje es igual a la masa del agua desalojada por la aceleración de la gravedad. O lo que es lo mismo, la fuerza de empuje es igual a masa por aceleración de la gravedad, que es lo mismo que m por g. Como la masa desalojada es igual al volumen sumergido del cuerpo por la densidad, entonces la masa es igual a volumen por densidad. Como dijimos anteriormente que la fuerza de empuje era igual a masa por aceleración de la gravedad, entonces esto será igual al volumen sumergido por la densidad del agua por 9.8, que será igual a la fuerza de empuje. O sea, que la fuerza de empuje será igual al volumen por densidad por la aceleración de la gravedad. Entonces, tendríamos que la fuerza de empuje es igual al volumen del cuerpo sumergido por la densidad del agua por 9.81, que es la aceleración de la gravedad. Eso será igual a la fuerza gravitatoria o fuerza de empuje, que es igual al volumen por la densidad por la aceleración de la gravedad. Entonces, igual a Fe, que es lo mismo que B por D por G. ¿Cuál es la diferencia? Si el objeto está sumergido completamente, los cuerpos sumergidos en un fluido parecen pesar menos que cuando están fuera de él. Esto es debido al principio de flotación, que consiste en la aparente pérdida de peso que sufren los objetos cuando son sumergidos dentro de un líquido. Por ejemplo, un cuerpo muy pesado en el aire se puede levantar con facilidad si está dentro del agua. Esto es debido al empuje del fluido hacia arriba. Cuando nos lanzamos a una piscina, el empuje del agua nos hace subir a la superficie. Si el objeto está sumergido completamente, podemos ver cuánto pesa sumergido y a eso se le llama peso aparente o P'. Y cuando al estar fuera del líquido, en el aire, se le denomina peso real o P, lo que permitiría determinar el empuje. Con la fórmula, fuerza de empuje es igual a peso real menos peso aparente. O lo que es lo mismo, Fe es igual a P menos P'. Veamos un ejemplo. Un cuerpo pesa 820 newtons en el aire y 640 newtons en el agua. Si el cuerpo tiene un volumen de 0.036 metros cúbicos, halla A, el empuje, B, la densidad. Tenemos los datos. El peso real es igual a 820 newtons. El peso aparente, 640 newtons. El volumen de 0.036 metros cúbicos. Nos piden hallar la fuerza de empuje y la densidad. La dinámica de fluidos o hidrodinámica estudia los fluidos en movimiento. Para comprender mejor el tema, vamos a diferenciar algunos conceptos necesarios como son flujo, cantidad de masa de un fluido que pasa por una sección o punto en la unidad de tiempo. Flujo laminar es cuando en el movimiento de un fluido todas las partículas siguen la misma trayectoria y nunca se cruzan entre sí y se deslizan con suavidad.
Flujo turbulento es cuando el flujo laminar aumenta su velocidad y el fluido se mueve en círculos erráticos parecidos a remolinos. Gasto caudal es el volumen del fluido que pasa a través de una sección transversal en la unidad de tiempo. Su expresión matemática es R igual a B sobre T, donde B es el volumen, T es el tiempo y R es el gasto caudal. En el sistema internacional se mide en metros cúbicos sobre segundo. Cuando el volumen de un fluido pasa por una sección transversal A de un tubo, tiene una velocidad V. Despejando algunas variables, tenemos que el gasto caudal es igual al producto de la sección transversal por la velocidad. O sea, R es igual a A por B, donde B es la velocidad y A es la sección transversal. Se mide igual en metros cúbicos sobre segundo. Si consideramos el flujo de un fluido incompresible y se desprecia el rozamiento interno, el gasto o caudal permanece constante, lo que variará la velocidad del líquido, de donde se obtiene la ecuación de continuidad que dice que B1 por A1 es igual a B2 por A2 y se enuncia así. Cuando el área de la sección transversal A1 es grande, la velocidad es pequeña. Y cuando el área es pequeña, la velocidad es grande. O sea, cuando el caudal de entrada es igual al de salida, como la ecuación nos dice, que el caudal en diferentes partes de la sección de un tubo se mantiene constante. La sección transversal y la velocidad son inversas. Por ejemplo, esto se puede observar en un río que el agua se mueve con lentitud, pero cuando pasa por una sección estrecha aumenta su velocidad. Esta ecuación también se puede aplicar al flujo de sangre por el organismo. Las áreas transversales aproximadas de la aorta son de 2.5 centímetros cuadrados y los capilares 2.5 por 10 a la 3 centímetros cuadrados respectivamente. Si la rapidez media de la aorta es de 33 centímetros por segundo, ¿a qué rapidez fluye la sangre por los capilares? Por simplicidad usaremos la ecuación A1 por B1 igual a A2 por B2. Despejando y sustituyendo, B1 es igual a A2 por B2 dividido entre A1, lo que es igual a 2.5 centímetros cuadrados entre 2.5 por 10 a la 3 centímetros cuadrados multiplicado por 33 centímetros sobre segundo, lo que nos da un resultado de 33 por 10 a la menos 3 centímetros sobre segundo, que es nuestra velocidad. Es decir, va 1000 veces más lenta que la rapidez en la aorta. Principio de Bernoulli. Los vasos sanguíneos pueden disminuir su sección transversal a causa del colesterol que se deposita en ellos, y la sangre tiene más dificultad para fluir, y por ende menos velocidad por el estrechamiento de los vasos sanguíneos, lo que aumenta la presión arterial. Entonces, se cumple el principio de Bernoulli, porque si la velocidad del fluido es menor, la presión es mayor. ¿Qué establece el fluido de Bernoulli? Este establece una relación entre la velocidad de un fluido y la presión en el mismo, es decir, que si la velocidad de un fluido es mayor, la presión es menor. Si la velocidad del fluido es menor, la presión es mayor. O sea, que cuando dentro de un fluido la presión es baja, la velocidad es alta y viceversa.